El bozal de hierro rechinó en el suelo de piedra, teñido de sangre fresca. El metal estaba caliente, aún marcado por el calor del rostro que había aprisionado durante 3 años. Dentro de la casa principal, doña Isabela yacía caída entre los muebles de caoba, los ojos desorbitados mirando el techo pintado con ángeles barrocos que ella misma había mandado traer de Sevilla. A su lado, un pesado candelabro de plata aún goteaba, la base abollada por el impacto. 3, 4, 5 golpes, precisos, furiosos, necesarios. Soledad no tembló, no lloró. Apenas respiró hondo por primera vez en 3 años sin sentir el metal clavarse en su boca, sin los clavos internos rasgando su lengua a cada movimiento. La sangre escurría por las comisuras de sus labios, mezclada con la saliva acumulada, con el dolor guardado, con los gritos que nunca pudo soltar. Ahora la señora sabe lo que es ser demasiado hermosa, dijo, la voz ronca, rota, áspera como lija en madera vieja. 3 días antes, la doña había ordenado al herrero que ajustara más el bozal. ¿El motivo? Un sobrino visitante, llegado de Guanajuato, había mirado a Soledad con interés durante la cena. Solo una mirada, nada más. Pero para doña Isabela, aquello era traición mortal. La piel del rostro de la esclava estaba en carne viva desde entonces. Las heridas habían comenzado a hincharse, a apestar, pero a la doña no le importaba. Al contrario, sonreía cada vez que pasaba junto a Soledad y veía el sufrimiento estampado en aquellos ojos verdes que tanto odiaba. El silencio de la hacienda ahora era absoluto. Las otras esclavas lo sabían, pero nadie gritó, nadie corrió. Solo el viento entraba por las ventanas abiertas, trayendo el olor a cera derretida, a lavanda de Castilla y a miedo. Un miedo antiguo, de siglos, que finalmente había encontrado su respuesta. Tía Carmen apareció en la puerta, sosteniendo un atado de tela con ropa y comida. Los ojos de la vieja cocinera se encontraron con los de Soledad. No se dijo ninguna palabra. No era necesario. «Vete ahora, niña», susurró tía Carmen. «El cazador de esclavos no tardará». Soledad miró el bozal en el suelo una última vez. 3 años de humillación, 3 años de dolor, 3 años siendo exhibida como animal de circo en las visitas de la hacienda, mientras las doñas ricas reían y comentaban sobre la negra demasiado bonita para su propia suerte. Tomó el bozal, sopesó el metal en su mano y lo arrojó sobre el cuerpo de la doña. «Guárdelo para la próxima vida», dijo, escupiendo sangre en el suelo de mármol español. Afuera la noche era cerrada, luna nueva, la mejor noche para desaparecer. Soledad bajó las escaleras de la casa principal por última vez, sus pies descalzos haciendo el mismo camino que había hecho durante años, pero ahora con un peso diferente en el pecho. No era culpa, era libertad, libertad empapada en sangre, construida sobre la venganza, pero libertad al fin y al cabo. En la galera, algunas mujeres miraron por la rendija de las puertas. Ninguna habló, pero todas vieron, y todas entendieron. Soledad cruzó el patio en dirección al monte cerrado, llevando solo el atado y la certeza de que nunca más sería propiedad de nadie. Detrás de ella, la hacienda comenzaba a despertar con los primeros gritos de horror, pero ella ya no estaba allí para oír. Año de 1789. Región de Sotavento, Virreinato de Nueva España. La hacienda Santa Beatriz era una de las mayores productoras de caña de azúcar de la región, con casi 200 esclavos trabajando desde el amanecer hasta que la noche caía. El azúcar era oro blanco en aquella época. Cada carga valía fortunas en los puertos europeos, y don Alejandro Sampaio de Albuquerque lo sabía mejor que nadie. Su hacienda se extendía por leguas, con cañaverales que parecían no tener fin, galeras superpobladas y una casa principal que imitaba los palacetes de Andalucía. Soledad tenía 19 años cuando fue comprada por el hacendado. Había nacido en la propia hacienda, hija de Catarina, una africana traída de la Costa de Marfil y de un capataz español llamado Rodrigo, que abusó de su madre durante años hasta morir de fiebre amarilla. De esa mezcla maldita nació Soledad, con rasgos que no encajaban en ningún lugar. Piel morena clara, cabello rizado pero suelto, y ojos verdes claros como agua de río en primavera.
ojos que parecían vidrio de color bajo el sol, ojos que brillaban demasiado. «Esta niña tiene ojos de gente, no de bestia», dijo la partera cuando Soledad nació, haciendo la señal de la cruz. Catarina murió cuando Soledad tenía solo 12 años. Murió de agotamiento en el cañaveral, su cuerpo simplemente se rindió bajo el sol abrasador. Soledad se quedó sola, criada por las otras mujeres de la galera, aprendiendo a sobrevivir, a cocinar, a bordar, a cuidar de los niños. Era habilidosa con las manos. Tía Carmen, la cocinera más vieja de la hacienda, le enseñó todo. «Eres demasiado hermosa, niña», le advirtió tía Carmen un día, mientras le enseñaba a hacer dulce de guayaba. «Y la belleza en la galera es maldición, no bendición. Guarda esa mirada, agacha esa cabeza, haz de cuenta que eres invisible». Pero no había cómo ser invisible con aquellos ojos. A los 15 años, Soledad fue llamada a trabajar en la casa principal. La antigua criada había huido y doña Isabela necesitaba a alguien nuevo, alguien joven, fuerte, que supiera bordar y servir bien. Soledad fue la elegida. Al principio, parecía una bendición. Trabajar en la hacienda significaba no quemarse al sol, no cargar peso en la espalda, comer mejores sobras. Pero Soledad pronto descubrió que existen prisiones peores que el cepo. Doña Isabela de Albuquerque tenía 35 años y un corazón hecho de piedra y hiel. Era hija de varones venidos a menos de Zacatecas, casada a los 14 con don Alejandro por un arreglo familiar. Ella no amaba a su marido, él no la amaba a ella, pero ambos amaban el poder, el dinero, el estatus. La doña era conocida en toda la comarca como la víbora del Sotavento. Sus castigos eran legendarios. Mandaba arrancar los dientes de las esclavas que sonreían demasiado. Quemaba las plantas de los pies de quienes intentaban huir. Amarraba a mujeres embarazadas a postes bajo el sol solo para ver cuánto aguantaban. «El respeto se conquista con miedo», les decía a sus amigas durante el chocolate de la tarde. «El negro necesita saber quién manda». Las otras doñas reían, aprobaban, intercambiaban recetas de castigos como quien intercambia recetas de pasteles. Así funcionaba. La crueldad como estatus social. Cuanto más cruel, más respetada. Al lado de la doña, el hacendado Alejandro era un fantasma borracho. Bebía aguardiente desde el mediodía, preocupado solo por las ganancias del azúcar y las apuestas de gallos. Gordo, sudoroso, siempre con la camisa abierta y la barba sin hacer, ignoraba los gritos que venían de la galera, ignoraba los castigos de su esposa, ignoraba todo, siempre que el dinero siguiera entrando. «La mujer manda en la casa, yo mando en el campo», decía, eructando. Pero el peor de todos era Javier, el hijo mayor de la pareja. Con 23 años, Javier era llamado Manos Largas por los esclavos. Tenía la costumbre de aparecer en la galera durante la noche, elegir a alguna muchacha joven y arrastrarla al granero. Nadie podía hacer nada. La doña lo sabía, el hacendado lo sabía, todos lo sabían, y nadie hacía nada. Una noche, Javier intentó agarrar a Soledad. Ella tenía 16 años y regresaba de la casa principal con una cesta de ropa sucia. Él apareció en la oscuridad, oliendo a vino y sudor. «Ven acá», negrita de ojos verdes dijo, con la voz pastosa. Soledad dejó caer la cesta y corrió. Corrió hasta la galera, se encerró con las otras mujeres. Javier golpeó la puerta, gritó, amenazó, pero no entró. Tía Carmen había puesto su cuerpo frente a la puerta. «Ella es de la casa grande ahora. Joven amo», dijo tía Carmen, firme. «A la doña no le gustará si el señor estropea a la criada nueva». Javier escupió en el suelo y se fue. Pero Soledad sabía que aquello no había terminado. Era solo una pausa. A la mañana siguiente, cuando Soledad ayudaba a la doña a vestirse, la patrona la miró a través del espejo. «¿Mi hijo intentó cogerte ayer?», preguntó la doña, aplicándose colorete en los labios. Soledad tragó saliva. «Sí, mi señora». «¿Corrist?» «Corrí, mi señora». La doña se giró, miró a Soledad de arriba a abajo y sonrió. Una sonrisa helada. «Buena niña. Sigue así. Eres mi criada ahora, no el juguete de Javier. Pero no creas que eso te hace especial. ¿Entendido?» «Sí, mi señora». «Óptimo.
Ahora ve a buscar mi chal de encaje, el de Flandes. Soledad obedeció. Siempre obedecía. No tenía elección, pero algo dentro de ella comenzó a retorcerse ese día. Una rabia pequeña, del tamaño de una semilla, una rabia que aún iba a crecer. Los días en la casa principal seguían una rutina cruel y monótona. Soledad se despertaba antes del sol, ayudaba a la doña a vestirse, arreglaba las habitaciones, servía el desayuno, bordaba, cosía, cuidaba de los niños, servía el almuerzo, limpiaba, servía la cena, esperaba hasta que la doña se durmiera. Solo entonces podía volver a la galera. 14, 15 horas de trabajo todos los días, sin descanso, sin vida. Pero lo peor no era el trabajo, eran las miradas. Cada visitante que llegaba a la hacienda miraba a Soledad, y cada mirada era un nuevo peligro. Un comerciante de Veracruz comentó durante la cena: «¿Qué criada tan hermosa tiene usted, don Alejandro? Ojos de esmeralda». La doña soltó el tenedor con fuerza. «Es solo una esclava», dijo, seca. Pero Soledad lo vio. Vio el odio en los ojos de la patrona. Vio los celos. Vio el veneno. Un sacerdote de visita bendijo a Soledad en la frente y dijo: «Que Dios proteja a esta criatura de belleza peligrosa». Un hacendado vecino ofreció 1000 reales más por ella. «No está en venta», respondió el hacendado, borracho. «A mi mujer le gusta». Y cada comentario, cada mirada, cada palabra sobre la belleza de Soledad era un clavo más en su ataúd. La doña no olvidaba, no perdonaba, solo estaba esperando el momento adecuado. Durante 2 años, Soledad sirvió en silencio. Aprendió a caminar encorvada, a esconder el rostro, a desviar la mirada, pero no servía de nada. La belleza no se escondía y la doña no descansaba. Una tarde, la hija menor de la doña, Clara, de solo 6 años, jugaba en la sala mientras Soledad bordaba. «Soledad, ¿por qué tienes los ojos diferentes?», preguntó la niña curiosa. «No lo sé, mi niña. Son bonitos. Parecen el cielo cuando llueve». La doña, que fingía leer un libro francés, levantó la vista. «Clara, ven aquí, llamo». La niña obedeció. «Escucha bien, hija mía», dijo la doña, sujetando el rostro de la niña con firmeza. «La belleza en un negro no es belleza, es una trampa del diablo. No se elogian esas cosas. ¿Entendido?». Clara abrió los ojos como platos y asintió. «Sí, mamita». Soledad continuó bordando, con la cabeza gacha, pero sus manos temblaban. En ese momento supo que su tiempo se estaba acabando. La rabia dentro de ella, que era del tamaño de una semilla, ahora era del tamaño de una piedra, y las piedras pueden romper cristales. Fue una noche de agosto, cuando el frío cortaba la costa de Veracruz como una navaja afilada, que todo cambió. Había llegado una visita a la hacienda. Mateo, sobrino de la doña venido de Guanajuato, un joven de 20 y tantos años con pretensiones de estudiar Derecho en la Ciudad de México. Era una cena de gala. La casa principal estaba iluminada con velas de cera, la mesa puesta con porcelana de Talavera, los esclavos todos uniformados. Soledad servía el vino de Jerez, moviéndose en silencio entre los invitados. Había aprendido el arte de ser invisible, la mirada baja, los pasos ligeros, la respiración contenida. Pero cuando pasó al lado de Mateo con la botella, el joven levantó la vista y se quedó quieto, el tenedor suspendido en el aire. «Dios mío», murmuró, demasiado bajo para que los demás lo oyeran, pero lo suficientemente alto para que Soledad sintiera el peligro. Ella continuó sirviendo, fingiendo no haber escuchado, pero era tarde. La doña lo había visto. Aquellos ojos de serpiente no se perdían nada. Continuó conversando, sonriendo, haciendo de anfitriona perfecta. Pero Soledad conocía esa sonrisa. Era la sonrisa que precedía a la tormenta. La cena terminó. Los invitados se fueron a la sala de música. Soledad comenzó a recoger los platos cuando sintió la mano de la doña agarrar su brazo con fuerza. «Lo hiciste a propósito», siseó la doña, sus uñas clavándose en la piel de Soledad. «No, mi señora. Yo solo estaba sirviendo». «Mentirosa». La bofetada fue rápida, restallando en el rostro de Soledad. «Te contoneas, provocas, lanzas esos ojos de diablo sobre los hombres». «Yo no hice nada, mi señora. Le juro por Dios». Otra bofetada.
más fuerte. No uses el nombre de Dios, boca sucia. La doña estaba morada de ira. ¿Crees que eres gente? ¿Crees que puedes seducir a quien quieras? El hacendado apareció en la puerta, tambaleándose. ¿Qué es este ruido, mujer? Nada que te interese, gritó la doña. Vuelve a tu aguardiente. El hacendado se encogió de hombros y se fue. Soledad temblaba ahora, sabiendo que algo terrible estaba por venir. La doña la empujó hacia el pasillo. Mañana aprenderás una lección que nunca olvidarás, dijo, con la voz baja y venenosa. Aprenderás lo que le pasa a la negra que olvida su lugar. Esa noche, Soledad no pudo dormir. Acostada en la galera, entre las otras mujeres que roncaban de cansancio, miró el techo de palma y sintió el miedo oprimirle el pecho. Tía Carmen, en el petate de al lado, le tomó la mano en la oscuridad. «Sé fuerte, niña», susurró la anciana. «La tormenta pasa, siempre pasa». Pero esta tormenta no iba a pasar. A la mañana siguiente, justo después del desayuno, la doña mandó llamar al herrero de la hacienda. Pedro el herrero era un hombre enorme, un exesclavo que había comprado su propia libertad y ahora vivía de hacer herraduras, rejas e instrumentos de tortura para las haciendas de la región. Llegó sudoroso, cargando un bulto de herramientas y algo envuelto en un paño. «Traje lo que la señora pidió», dijo, sin mirar a nadie. La doña sonrió. «Excelente. Traigan a Soledad aquí». 2 capataces arrastraron a Soledad desde la cocina hasta el patio. Intentó resistirse, pero fue inútil. Las otras esclavas dejaron de trabajar, mirando desde lejos, aterrorizadas. Tía Carmen se cubrió la boca con las manos. «Arrodíllate», ordenó la doña. Soledad se arrodilló en la tierra apisonada, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salírsele por la boca. Pedro el herrero abrió el envoltorio y reveló un bozal de hierro. Era una pieza horrible de metal oxidado, utilizada antiguamente para impedir que los esclavos comieran caña de azúcar o hablaran durante el trabajo. Tenía la forma de una muserola de caballo, con clavos internos y un cerrojo en la nuca. Soledad abrió los ojos como platos. «No, mi señora. Por favor, cállate la boca», gritó la doña. «Usarás esto hasta que yo decida que puedes quitártelo. Lo usarás mientras trabajas, mientras duermes, mientras respiras. Aprenderás que la belleza sin mi permiso es un crimen». «Pero no hice nada. Existir ya es hacer demasiado». Pedro el herrero se acercó, evitando mirar a los ojos de Soledad. Sabía lo que aquello significaba. Sabía el sufrimiento que estaba por venir, pero necesitaba el dinero, necesitaba sobrevivir. Así que colocó el bozal en el rostro de Soledad, mientras los capataces le sujetaban los brazos. El metal estaba frío. Los clavos internos perforaron la boca en cuanto el bozal fue ajustado. Soledad gritó, pero el sonido salió ahogado, distorsionado. Pedro el herrero comenzó a soldar el cerrojo en la nuca. El olor a metal quemado se mezcló con el olor a carne quemada. Soledad intentó debatirse, pero los capataces la sujetaron con fuerza. «Esto te hará más obediente», dijo la doña, observando todo con satisfacción. «Y más fea también. Ganas 2 lecciones de una vez». Cuando Pedro el herrero terminó, Soledad cayó hacia adelante, sus manos intentando arrancar el bozal. Pero estaba soldado, atrapado, no salía. Los clavos internos rasgaban la lengua, las mejillas, los labios. No podía cerrar la boca correctamente, la saliva escurría, la respiración era corta, desesperada. «Levántate», ordenó la doña, «y vuelve al trabajo». Soledad intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. Tía Carmen corrió hacia ella y la ayudó. «Vamos, niña», susurró, «vamos despacio». Las otras esclavas volvieron al trabajo en silencio. Pero todas lo habían visto, todas lo recordarían. Aquello no era solo un castigo, era una advertencia. Durante los 3 años siguientes, Soledad vivió en el infierno. El bozal no salía nunca. Comía una papilla líquida que tía Carmen preparaba, intentando meter pequeñas cucharadas por los huecos del metal. La mayor parte de la comida caía. Soledad adelgazó hasta convertirse en una sombra. La piel del rostro comenzó a infectarse donde el metal rozaba. El pus escurría por las heridas. El olor era insoportable, pero a la doña no le importaba. Al contrario, exhibía a Soledad en las visitas. «¿Quieren ver lo que hago con la esclava que se cree bonita?».
decía riendo. Las otras doñas miraban horrorizadas, pero también fascinadas. Algunas sacaban pañuelos perfumados para cubrirse la nariz. Otras hacían comentarios. «¡Qué eficiente, Isabela! Mandaré a hacer uno de esos». Realmente, la belleza en los negros es un problema. Soledad estaba allí, de pie en la sala, siendo discutida como un objeto, como una mascota mal educada. Los ojos verdes que antes brillaban, ahora estaban hundidos, rodeados de ojeras moradas, pero aún miraban, aún lo veían todo, aún guardaban cada humillación como combustible. Una noche, 3 años después del bozal, la doña estaba cenando con su marido y decidió llamar a Soledad. «Ven acá», mi bonita dijo, con cruel ironía. Soledad se acercó, arrastrando los pies. «¿Sabes lo que descubrí hoy?», continuó la doña, saboreando el vino. «Mi sobrino Mateo, aquel que te miró esa noche, se casó con una muchacha preciosa de Zacatecas, hija de un barón de La Plata, una fortuna enorme». Hizo una pausa, mirando a Soledad. «¿Y sabes qué más? Ni siquiera se acuerda de ti. Cuando mencioné tu nombre, ni siquiera supo de quién le estaba hablando». La doña se rió. «Así que dime, ¿valió la pena todo este sufrimiento por una mirada que no significó nada?» Soledad no respondió. No podía, pero sus ojos hablaron, y lo que dijeron hizo que la doña dejara de reír por un segundo. «Puedes irte», dijo, incómoda. Soledad volvió a la cocina. Tía Carmen estaba allí, preparando el té nocturno de la doña. «Escuché todo», dijo la anciana, sin mirar a Soledad, «y sé lo que estás pensando». Soledad se acercó. Tía Carmen continuó removiendo las hierbas en la tetera. «Yo también perdí una hija», dijo tía Carmen, con la voz baja. «La vendieron cuando tenía 12 años. Nunca más la vi. Morí por dentro ese día, pero seguí viva por fuera. ¿Sabes por qué?». Soledad negó con la cabeza. «Porque sabía que un día tendría la oportunidad de devolver el dolor. Y ese día llegó hoy». Tía Carmen abrió la mano. En la palma había unas hojas secas. Belladona susurró: «Veneno de ángeles. No mata al instante. Deja a la persona mareada, confusa, débil, pero lo suficientemente despierta para sentirlo todo». Los ojos verdes de Soledad brillaron por primera vez en 3 años. «¿Quieres libertad?», preguntó tía Carmen. Soledad asintió. «Entonces esta noche la tendrás, pero costará sangre. ¿Estás lista?». Soledad asintió de nuevo, con más fuerza. Tía Carmen echó las hojas de belladona en el té de la doña. La luna era nueva esa noche. El cielo, negro como el alquitrán, ni las estrellas aparecían, como si incluso ellas supieran que era mejor no ser testigos de lo que estaba por venir. En la casa principal, las velas temblaban con el viento que entraba por las ventanas. Doña Isabela estaba en su habitación, vistiendo el camisón de lino francés que tanto le gustaba. El hacendado ya estaba borracho en su despacho, como siempre. Javier se había ido al puerto a gastar dinero con prostitutas y juegos de azar. La casa estaba casi vacía. Tía Carmen subió con la bandeja del té, las manos firmes a pesar de la edad. 73 años cargando dolor, humillación, trabajo esclavo. 73 años esperando el momento adecuado. Y ese momento había llegado. «Tardaste», se quejó la doña, sentada en el tocador, cepillándose el largo cabello. «Este té ya debería estar aquí hace 10 minutos. Disculpe, mi señora, lo estaba calentando bien. Déjalo ahí y sal. Quiero silencio». Tía Carmen colocó la bandeja en la mesita junto a la cama y salió, cerrando la puerta lentamente. En el pasillo, Soledad estaba escondida en la sombra, esperando. Las dos mujeres intercambiaron una mirada. No fue necesario decir nada. Todo estaba ya combinado. Soledad había pasado las últimas semanas observándolo todo. La rutina de la casa principal era como un reloj, predecible, metódica, perfectamente sincronizada. La doña tomaba té todos los días a las 10 de la noche. Después leía un poco, rezaba el rosario y se dormía. El hacendado nunca entraba en la habitación de su esposa. Dormían separados desde hacía años. Los criados de la casa eran despedidos después de la cena, excepto tía Carmen, que siempre se quedaba hasta que la doña se durmiera. Pero hoy sería diferente. Soledad esperó 15 minutos. 15 minutos que parecieron 15 horas.
Se quedó parada en el pasillo oscuro, escuchando los latidos de su propio corazón, sintiendo el peso del bozal en su rostro, sintiendo el dolor de los 3 años de humillación quemar como una brasa viva en su pecho. Las manos le temblaban, no de miedo, de expectación. Dentro de la habitación, la doña tomó el primer sorbo de té. Estaba amargo, más amargo de lo normal. «¡Qué porquería!», murmuró, pero tomó otro sorbo de todos modos. Tenía sed. Llegó el tercer sorbo, luego el cuarto. La belladona comenzó a hacer efecto poco a poco. Primero, un ligero mareo. Luego, la visión se volvió borrosa. Las manos comenzaron a temblar. La doña intentó levantarse de la cama, pero las piernas no respondían bien. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», susurró a la habitación vacía. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Soledad entró lentamente, cerrando la puerta detrás de sí. La luz de las velas hacía danzar sombras en las paredes. La doña intentó enfocar la vista, pero todo daba vueltas. «Tú», logró decir, con la lengua pesada. «¿Qué has hecho?». Soledad no respondió. Solo se acercó, paso a paso. El bozal de hierro todavía estaba sujeto a su rostro, pero en sus manos tenía las herramientas que usaba Pedro el herrero: una pequeña palanca, unas tenazas y una llave de hierro. Lo había robado todo del taller del herrero 3 días antes, escondido bajo su petate en la galera. «No, no te atrevas». La doña intentó gritar, pero la voz salió débil, casi un susurro. Soledad se detuvo junto a la cama. Sus ojos verdes, hundidos y cansados, se encontraron con los ojos de la doña, y por primera vez en 3 años, fue la doña quien sintió miedo. «Naciste para servirme», negra, logró decir la doña, a pesar de tener la lengua trabada. Tú eres propiedad, mi propiedad». Soledad inclinó la cabeza, el metal del bozal rechinando. Dejó las herramientas en la cama y tomó el candelabro de plata que estaba en la mesita de noche. Era pesado, sólido, un regalo de bodas de la doña, traído directamente de España. Siempre hablaba de él con orgullo, mostrándolo a las visitas, presumiendo de su valor. «Propiedad», repitió Soledad, la voz saliendo ahogada y distorsionada por el bozal. «Usted me hizo su propiedad, me hizo una bestia, me hizo nada». Levantó el candelabro. «Ahora yo la haré un ejemplo». La doña intentó levantar los brazos para defenderse, pero el cuerpo no obedecía. La belladona se había apoderado de él. Solo pudo observar, aterrorizada, mientras el candelabro descendía. El primer golpe acertó en el hombro. La doña gritó, pero el sonido salió débil. El segundo golpe acertó en el pecho. El tercero, en la cabeza. El cuarto, el quinto. Soledad no se detuvo. 3 años de dolor salían en cada movimiento. 3 años de humillación. 3 años de bozal. 3 años de no ser humana. Cuando finalmente se detuvo, Soledad estaba jadeando. El candelabro estaba sucio de sangre. La doña estaba caída entre las almohadas de plumas, los ojos desorbitados mirando el techo pintado con ángeles barrocos, los mismos ángeles que miraba todos los días antes de dormir, los mismos ángeles que nunca la salvaron de sí misma. Soledad dejó caer el candelabro junto al cuerpo. Sus manos temblaban ahora, no de miedo, de alivio, un alivio tan grande que parecía anestesia. Se arrodilló en el suelo, tomó las herramientas y comenzó a trabajar en el bozal. Fue difícil. La soldadura estaba bien hecha. Pedro el herrero había hecho un buen trabajo, pero Soledad tenía tiempo. Había observado al herrero trabajar durante meses. Sabía dónde hacer palanca, sabía dónde romper. La palanca entró por el costado del bozal, hizo fuerza. El metal gimió, hizo más fuerza. Apareció una grieta, un poco más. El sudor le corría por el rostro, ardiendo en las heridas abiertas. «Sale, sale, sale», repetía entre dientes apretados. El bozal comenzó a ceder, primero un lado, luego el otro. Soledad usó las tenazas para arrancar los clavos internos uno por uno. Cada clavo que salía era una pequeña liberación. Cada movimiento era una victoria minúscula. La sangre le brotaba de la boca, mezclada con el pus de las viejas heridas, pero no se detuvo. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, el bozal se soltó.
Soledad se lo arrancó del rostro con ambas manos y lo arrojó al suelo con fuerza. El metal golpeó las tablas de madera con un sonido hueco, vacío. 3 años de prisión ahora eran solo chatarra en el suelo. Soledad se tocó su propio rostro. La piel estaba en carne viva, las heridas ardían, la boca sangraba, pero estaba libre, libre. Abrió la boca por primera vez en 3 años, sin sentir el metal perforando su lengua. Respiró hondo sin el peso del hierro comprimiendo su rostro, y lloró. Lloró en silencio, las lágrimas descendiendo por las heridas, ardiendo como fuego, pero aliviando como la lluvia después de la sequía. Lloró por los 3 años perdidos. Lloró por su madre muerta. Lloró por todas las mujeres en la galera que nunca tendrían esa oportunidad. Pero no lloró por mucho tiempo. No había tiempo para el luto. Tenía que salir de allí. Soledad recogió el bozal del suelo una última vez. Miró el metal sucio de sangre, sucio de sufrimiento. Luego miró el cuerpo de la doña en la cama y colocó el bozal sobre el pecho de la mujer muerta. «Guárdelo para la próxima vida», dijo, escupiendo sangre en el suelo de mármol español. «Quizás aprenda lo que es usarlo». Tía Carmen entró en la habitación en ese momento, llevando un atado de tela. «Toma», dijo, entregándoselo a Soledad. «Comida, ropa limpia, un poco de dinero que he robado de la despensa a lo largo de los años. Te servirá para empezar». «¿Usted no viene?», preguntó Soledad, la voz aún ronca. «No, soy demasiado vieja para huir, pero tú eres joven, tienes vida por delante. Ve al palenque del Alto Cerro, está a 3 leguas de aquí, siguiendo el río hacia arriba. Pregunta por el comandante Gaspar. Dile que te manda Carmen, él te acogerá. ¿Y si la atrapan?». Tía Carmen sonrió, una sonrisa cansada de quien ya ha vivido demasiado. «Entonces moriré feliz, sabiendo que te ayudé a ser libre. Eso ya vale cualquier castigo». Las 2 mujeres se abrazaron. No fue un abrazo largo, no había tiempo, pero fue un abrazo que dijo todo lo que las palabras nunca podrían decir. «Vete», ordenó tía Carmen, «y no mires atrás». Soledad asintió, tomó el atado, echó una última mirada a la habitación, al cuerpo de la doña, al bozal sobre su pecho, a las paredes ricas, a los muebles caros, a todo lo que representaba años de opresión, y salió. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Soledad bajó las escaleras de la casa principal por última vez. Sus pies descalzos hicieron el mismo camino que habían hecho durante años, pero ahora cada paso era diferente. Cada paso era suyo, no de la doña, no del hacendado, suyo. En la sala, pasó junto al retrato de la familia colgado en la pared. El hacendado gordo y borracho, la doña con su sonrisa falsa, Javier con ese aire de superioridad cruel, y allí en la esquina, casi fuera del cuadro, aparecía Soledad sosteniendo una bandeja, desenfocada, sin un rostro definido, solo una sombra, una propiedad, un objeto. Escupió al retrato. «Ya no soy de ustedes». Atravesó el comedor, donde había servido cientos de comidas. Pasó por la cocina, donde tía Carmen todavía estaba, limpiando las tazas del té como si nada hubiera pasado. Las 2 intercambiaron un último olhar. No fue necesario decir más. Soledad abrió la puerta trasera y salió a la noche. El patio estaba vacío, la galera silenciosa. Algunas personas despiertas miraban por las rendijas de las puertas, pero nadie habló. Todos lo sabían, y todos lo aprobaban. Cuando Soledad pasó frente a la galera, una voz baja vino de la oscuridad. «Ve con Dios, hermana». Otra voz se unió, «y con todos los santos». Y una más, «y con la fuerza de los ancestros». Soledad no se detuvo a responder. Solo asintió con la cabeza y siguió caminando. Cruzó el patio, pasó por el granero donde Javier abusaba de las muchachas, pasó por el taller del herrero, pasó por los cañaverales que devoraban vidas todos los días, y finalmente llegó al borde del monte. Allí estaba, la línea entre la esclavitud y la libertad, entre la muerte y la vida, entre el pasado y el futuro. Soledad miró hacia atrás una última vez. La casa principal estaba iluminada, imponente, silenciosa. Parecía una tumba blanca en medio de la oscuridad. Y entonces entró en el monte. Los árboles la devoraron, la oscuridad la abrazó,
y Soledad desapareció en la noche como el humo. El grito que despertó a la hacienda Santa Beatriz llegó con el primer rayo de sol. Fue Marcelina, la criada que reemplazaba a Soledad por las mañanas, quien encontró el cuerpo de la doña. El sonido que emitió no parecía humano. Era un aullido de puro terror que atravesó la casa principal, el patio y llegó hasta la galera. En segundos, toda la hacienda estaba despierta. El hacendado Alejandro subió las escaleras tropezando, todavía borracho de la noche anterior, la camisa abierta, los ojos hinchados. Cuando entró en la habitación y vio a su esposa, la sangre en las paredes, el candelabro caído y el bozal de hierro sobre su pecho, sus piernas flaquearon. Se apoyó en el marco de la puerta, con la boca abierta, sin poder formar palabras. Isabela, fue todo lo que pudo decir, la voz saliendo fina, quebrada. Javier llegó una hora después volviendo del puerto con resaca y olor a perfume barato. Cuando le contaron lo que había pasado, se puso pálido, no de tristeza, de miedo, porque si una esclava había logrado hacerle eso a su madre, significaba que él tampoco estaba a salvo. ¿Dónde está Soledad?, preguntó, con la voz temblorosa. Nadie sabía, o mejor dicho, todos sabían, pero nadie iba a hablar. La galera entera se había vuelto muda de repente. El hacendado mandó azotar a 3 hombres intentando sacar información. Ninguno habló. Mandó a amarrar a tía Carmen al poste. Aguantó en silencio, su viejo cuerpo sangrando bajo el sol, pero no abrió la boca. Huyó fue todo lo que dijo tía Carmen, escupiendo sangre, y nunca la encontrará. El hacendado mandó llamar al cazador de esclavos más famoso de la región, Ramiro, conocido como El Sabueso. Era un hombre brutal, hijo de esclava y capataz, que cazaba fugitivos con una eficiencia cruel. Llegó con sus hombres y sus perros al día siguiente, estudió la escena, examinó la habitación, habló con los esclavos. ¿Fue solo una?, preguntó, incrédulo. Fue, confirmó el hacendado. Ramiro negó con la cabeza. Entonces, esa negra tiene un coraje que la mayoría de los hombres no tienen, pero la encontraré, siempre los encuentro. Los perros tomaron el rastro de Soledad saliendo de la casa principal, cruzando el patio, entrando en el monte. Ramiro y sus hombres la siguieron durante 3 días, remontaron el río, registraron senderos, quemaron campamentos abandonados, pero no encontraron nada. Era como si Soledad se hubiera convertido en un fantasma. Al 4.º día, los perros regresaron solos, heridos, con flechas clavadas en el lomo. Ramiro entendió el mensaje. Había llegado al palenque. Y un palenque no se invadía fácilmente. Regresó a la hacienda Santa Beatriz con las manos vacías. No hay nada más que pueda hacer, le dijo al hacendado. Ahora está protegida. El hacendado se puso blanco de rabia. Le pago el doble. No es cuestión de dinero. Es cuestión de no morir en el intento. El palenque del Alto Cerro tiene más de 300 hombres armados. No estoy loco. Ramiro se fue. Y con él se fue la última esperanza del hacendado de obtener venganza. Cerró la habitación donde la doña había muerto y nunca más volvió a entrar allí. Mandó rezar misas. Mandó hacer investigaciones. Mandó ofrecer recompensas. Pero Soledad nunca fue encontrada. Tía Carmen murió 2 semanas después de los azotes. Murió libre por dentro, aunque con el cuerpo destrozado. La noche de su entierro, todas las mujeres de la galera cantaron en voz baja una canción de libertad, y dicen que el viento llevó esa canción hasta el Alto Cerro, donde Soledad estaba comenzando una nueva vida. En el palenque, Soledad fue recibida como una heroína. El comandante Gaspar, un hombre inmenso que había huido de una mina de plata en Zacatecas 15 años antes, miró su rostro herido, las marcas del bozal aún sangrando, y dijo simplemente: «Bienvenida a casa». Casa. Esa palabra sonó extraña en los oídos de Soledad. Nunca había tenido una casa, solo prisiones con nombres bonitos. Pero allí, rodeada de hombres y mujeres libres, trabajando su propia tierra, comiendo su propio alimento, durmiendo sin miedo a despertar siendo propiedad de alguien, comenzó a entender el verdadero significado de esa palabra. Las heridas del rostro tardaron meses en cicatrizar. Quedaron marcas profundas, cicatrices que llevaría para siempre. Los ojos verdes seguían siendo hermosos,
pero ahora estaban rodeados de carne muerta, de piel retorcida, de recordatorios permanentes del precio de la libertad. «Se ve horrible», dijo Soledad un día, mirando su reflejo en el agua del río. Una mujer mayor, llamada Felicidad, que había perdido una oreja en un castigo, respondió: «Se ve libre, y lo libre siempre es hermoso». Soledad aprendió a sembrar, a cosechar, a cocinar para sí misma. Aprendió a usar un machete, a defenderse, a caminar por el monte sin hacer ruido. Aprendió que existía vida más allá de la galera, vida de verdad, con elecciones, con errores, con aciertos, pero con dignidad. Un año después de su huida, estaba a la orilla del río lavando ropa cuando escuchó voces nuevas. Eran 3 muchachas jóvenes, recién llegadas, huidas de una hacienda vecina. Una de ellas tenía solo 14 años y estaba aterrorizada, temblando, abrazada a sus propias piernas. Soledad se acercó, se arrodilló a su lado. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Carmen», respondió la niña, en voz baja. «Me llaman Carmen». Soledad sintió una opresión en el pecho, el nombre de la vieja cocinera que le había salvado la vida. «Es un nombre bonito», dijo, «y fuerte. Ahora estás a salvo». La niña miró el rostro marcado de Soledad y preguntó: «¿Qué le hicieron?». «Me convirtieron en un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero yo lo convertí en una razón para vivir». En los años siguientes, la historia de Soledad se extendió por las haciendas de Sotavento como fuego en paja seca. Cada galera contaba una versión diferente. Algunos decían que había matado a la doña con sus propias manos. Otros decían que había usado magia negra. Otros incluso decían que había regresado como un espíritu vengador para atormentar la casa principal. La verdad es que nadie sabía con certeza lo que había sucedido esa noche. Solo sabían que doña Isabela, la víbora del Sotavento, había muerto de forma violenta y que Soledad, la esclava de ojos verdes, había desaparecido como un fantasma, y esa historia fue suficiente. Las doñas de la región comenzaron a tener miedo. Algunas mandaron quitar los bozales de hierro a sus esclavas. Otras comenzaron a cerrar las puertas de sus habitaciones por la noche. Otras, ferramentas.